estamos para realizar un hito fundacional del Centro de Altos Estudios de Comunicación Estratégica Huaycaipuro en Hualmapu, Temuco, Huarri, acá entre los guardianes del hábitat, que son los Chemamul, instalados por la rebelión popular en territorio mapuche ancestral. El Centro de Altos Estudios de Comunicación Estratégica Huaycaipuro está alojado en la Corporación Mapuche Huangulen y tendrá como fruto y misión el contribuir a las líneas editoriales de los medios comunitarios de comunicación. Vamos a dejar en este hito fundacional con nuestra directora, Alejandra Jiménez, quien es profesora de filosofía y magíster en ciencias de la educación. Alejandra. Bueno, tal como decía el compañero en la presentación, nosotros vamos hoy día a dar el hito fundacional de nuestro centro de estudios de comunicaciones estratégicas, vinculado directamente a la Universidad Internacional de las Comunicaciones. La idea nuestra es contribuir al desarrollo teórico, pero fundamentalmente práctico, de las comunicaciones desde la esfera popular, y nosotros vamos a realizar una serie de actividades y de tareas acá en el Hualmapu. Pretendemos comenzar en el mes de enero con un simposio donde vamos a trabajar fundamentalmente los temas de biopoder y bioética. Eso se va a celebrar en la ciudad de Carahue, que es cercana a la ciudad de Temuco, que es territorio mapuche, donde nosotros vamos a desarrollar estas temáticas con la visita de algunos destacados teóricos, y la idea es que este simposio va a estar enfocado fundamentalmente a los compañeros de los medios de comunicación popular. Nosotros pretendemos, como referente académico, trabajar desde distintos enfoques teóricos con una mirada desde la comunicación estratégica. Bueno, Compuché, amigas y amigos de Apiayala Toda, de nuestra América, queda fundado acá en el sur-sur, en el Hualmapu, con mirada al oriente y con rayos de palabras para todos los hermanos y hermanas del continente, este Centro de Altos Estudios de Comunicación Estratégica Huaycaipuro, en homenaje a los resistentes antiimperialistas como fueron Huaycaipuro, como fueron Guía, como fue Yuna, y como obviamente fue nuestro Leptaru, nuestra Tehualda, nuestra Huacolda, nuestro Calfunicán. Así es que un abrazo banco para todas y todos, y damos el pie inicial en este hermoso caminar, en este secar, en este mundo. Veo que hay alca, el tema.